Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Le doy gracias al Señor por darme la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Por permitirme participar en su obra. Y bueno, fue para mí sorpresa, ¿verdad? Que me hablara el pastor y que me dijera, hermana, la pastora, ¿verdad? Le invitamos y que nos apoye para participar y predicar. Y yo le dije, sí, hermano, con la ayuda del Señor estaremos participando, y le doy gracias a Dios por esa bendición que Él nos da. Y pues vemos, ¿verdad?, la situación que estamos viviendo y todo. Y también hace pues 5 meses que yo me caí. Antes de la caída, a mi mente, a mi corazón venía mucho que iba yo a morir. Y eso yo me lo guardé, ¿verdad? Yo a nadie le dije nada. Y de repente venía y vas a morir, y así. Y yo en mis oraciones, ¿verdad?, le decía, Señor, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué viene? ¿Qué va a acontecer? O sea, porque pues uno no sabe. Y yo le decía, Señor, guarda mi vida, si aún tengo que cumplir un propósito más, ayúdame. Hermanos, y cuando me caí, pues lo primero que pensé fue cuidar mi cabeza, ¿verdad? Porque al momento que yo iba cayendo dije, si doy aquí con la cabeza, efectivamente ahí iba yo a quedar. Y bueno, me lastimé el brazo, me caí ahí en el baño ahí de su casa, y me levanté inmediatamente. Ya mi esposo fue que me acomodó el hombro, ¿verdad? Se me había dislocado. Y bueno, ya después que el desgarre, que del tendón, que los ligamentos, articulaciones y todo eso, y yo no podía mover mi brazo, pero bueno, gracias a Dios ya no al 100, pero ya lo estamos levantando, ¿verdad? Y con los ejercicios y la terapia y todo. Pero yo oraba a Dios y también pues le decía, ¿no?, lo que a veces muchos preguntamos, ¿por qué me pasó? ¿Verdad? ¿Por qué me pasó? Y orando el Señor me decía, porque quiero manifestar mi gloria, mi poder, porque quiero que sigas buscando, porque quiero que sepas que yo obro en lo sobrenatural, y porque quiero que perseveres, y porque quiero que vayas a otro nivel, ¿verdad? El Señor quiere eso de nuestras vidas, que vayamos a otro nivel, que avancemos, que no nos quedemos ahí, a pesar de las circunstancias, que nosotros podamos seguir, que nosotros podamos perseverar. Y yo orando en estos días con todas las enfermedades y orando también por la vida de mis hijos, ¿verdad? Que si el trabajo, que Dios provea, que Dios les guarde donde están por todos estos casos y todo, y orando por los hermanos de la iglesia. El Señor igual me hablaba y me decía, busca mi rostro, busca mi rostro. Y el Señor me decía, de repente empezó a escuchar que Él decía, Shalom, Shalom, o sea, que mi paz, ¿verdad? Toma mi paz, me decía, descansa en mi paz. Y yo le daba gracias a Dios y oraba y le decía, sí, Señor, o sea, debo descansar en ti. Esas angustias, esos temores, todo eso que yo tengo, o sea, debo descansarlos en ti, y debo de estar en esa paz que tú nos das, ¿verdad? Y que dice su palabra que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, en esta mañana, y orando al Señor, y digo, Señor, ayúdame, ¿qué comparto, verdad? Y también antes de que escucháramos la palabra que nos compartió nuestro hermano, el pastor Francisco, ¿verdad? Garza, él decía que este era un año de oración, que era un año de ayuno,
¿verdad? Y ahí el Señor me confirmaba lo que me había dicho, de que teníamos que buscarlo, de que teníamos que estar en su paz. Y ahorita en la mañana con estas alabanzas, ¿verdad? Nuevamente el Señor vuelve a reafirmar que esas cuerdas de amor, ¿verdad? Son las que nos sostienen, son las que nos levantan, son las que nos dan esa seguridad de lo que vendrá. Hermanos, y en esta mañana yo quiero hablarles de esa perseverancia. Vemos que hay tiempos difíciles y la palabra del Señor nos dice que vendrán tiempos aún más difíciles. Y tal vez ahorita vemos muchas bancas desocupadas, pero tal vez porque algunos están enfermos, pero también porque otros no dispusieron en su corazón el venir a adorar a Dios. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el mundo, ¿verdad? Y la humanidad, e incluso nosotros a veces como cristianos nos metemos en ese movimiento, en ese ambiente del trabajo, las cosas que hay que hacer en la casa, que el que hacer, que estamos afanados en las cosas vanas, y eso nos está distrayendo de buscar de la presencia de Dios y nos está distrayendo de robarnos esa paz. ¿Por qué? Porque no tenemos esos tiempos para estar en oración, para que el Señor sea fortaleciéndonos. Y a veces cuando ocurre una situación a nuestro alrededor nos mueve, ¿verdad? Y enseguida desistimos. Pero la palabra perseverancia significa mantenerse firme y constante en un proyecto. También es mantener una actitud u opinión aun cuando las circunstancias sean adversas a los objetivos, o los objetivos no puedan ser cumplidos. Y también es durar o mantenerse por largo tiempo. El Señor quiere que tengamos esa perseverancia. No importa las circunstancias, no importa lo que esté pasando a mi alrededor, no importa, pero yo debo de perseverar en las manos del Señor, en el camino del Señor, y seguir adelante. Hoy en día a la humanidad, ¿verdad?, les dan pláticas y les dan el éxito, la perseverancia te va a ayudar a alcanzar el éxito. Y en la vida cristiana también, la perseverancia, el buscar de Dios, el estar postrados ante su presencia, eso nos va a ayudar a mantenernos y a serle fiel al Señor. La perseverancia es un valor humano fundamental. Permite al individuo continuar hacia adelante, no rendirse a pesar de las dificultades, los obstáculos, las frustraciones, el desánimo, el aburrimiento, la tendencia a los deseos de rendirse o abandonar una situación. La perseverancia, hermanos, nos va a ayudar a seguir adelante y a no rendirnos. Pero ¿dónde vamos a perseverar? Pues en la palabra. ¿Dónde vamos a perseverar? A los pies del Señor, ¿verdad? Porque Él tiene el control de cada una de las cosas. Es necesario que aprendamos a estar firmes. No importa lo que veamos, ¿verdad? Muchas veces vemos algo y nos desanima, escuchamos algo, nos desanima, tenemos un problema, nos desanima, ¿verdad? Y por ahí, como dice o decían ese dicho, tiramos la toalla, ¿verdad? Cuando un boxeador está en el ring y le están dando duro y ya el entrenador ve que no está ya contestando y nada, ¿qué hace el entrenador? Tira la toalla, como diciendo, ya se rindió. Y a veces así nos dicen, ¿verdad? Ya tiró la toalla, se escucha por ahí. Pero nosotros como hijos de Dios no debemos de tirar la toalla. La toalla la debemos de seguir trayendo aquí como el entrenador. ¿Para qué? Para doblar nuestras rodillas y para que con esa toalla, ¿verdad?, sequemos el sudor, sequemos esas lágrimas que estamos derramando ante la presencia de Dios. Pero no la vamos a tirar, sino aquí la vamos a tener para estar en esa comunión y esa búsqueda de nuestro Dios. Pero muchas veces, ¿verdad?, ese
desánimo, esa falta también de esa búsqueda del Señor, pues no nos sentimos fortalecidos y con facilidad soltamos la toalla. Decimos, ya no voy a la iglesia porque en esa iglesia no están haciendo lo que yo quiero, porque fulanito me hizo esta cara, porque yo quiero esto y no me lo dan. Pero cuando estamos en el Señor, hermanos, nuestra mirada está puesta en Él. Y quiero que vayamos a Hebreos 12. Había traído mi presentación, pero no hay ahí para que ustedes puedan ir viendo las citas. No vamos a leerlas todas, pero vamos a ir comentando. ¿Sí está bien el reloj? Sí, van a dar las 11. Bueno, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Y dice la palabra de nuestro Dios en Hebreos 12:1, para los que traen su Biblia o la traigan ahí digital, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La palabra de Dios nos dice: ¿en quién debemos de poner nuestra mirada? En Jesús, no en que no tengo trabajo, no tengo dinero, estoy enfermo. No, nuestra mirada debe estar en Jesús. Él murió en esa cruz, ¿verdad? Para que nosotros podamos, como dice su palabra, que nos despojemos de ese pecado, nos despojemos de esos problemas, de esas situaciones, y que se las dejemos a Él, que Él tome el control de todas las cosas. Pero a veces queremos nosotros traer ahí todo cargando. Entonces, ¿cómo vamos a permitir que Dios accione? Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? De rodillas, orando, ayunando, que el Señor nos ayude a quitar todo eso, todo ese peso que traemos ahí. Por eso ese día el Señor me decía: descansa en mi paz, descansa en mi paz. Porque yo le decía: Señor, en mis hijos, que el trabajo, que Dios, sí tenemos que pedirle, ¿verdad? Y persistir en la oración por esa necesidad, esa situación. Pero a veces ya el Señor, cuando ya tiene la respuesta, Él ya nos dice: descansa, ya está todo listo. Y Dios es tan maravilloso, hermanos, que al otro día mi hijo llega y me dice: ya me contrataron. Y hasta ahorita, ¿verdad? Todavía hoy en la mañana estábamos así como que, porque mucha gente dice: es que no hay trabajo, es que no hay esto. Y él acaba de terminar su carrera y ya lo contrataron. Dices, así, porque Dios tiene el control. Por eso ya después entendí cuando el Señor me dijo: descansa en mi paz, ya no me estés pidiendo por el trabajo de tu hijo, ya está resuelto, ¿verdad? Y al otro día llegó y sí. Entonces digo yo, es tan maravilloso, pero a veces, ¿saben qué, hermanos? Perdemos la mirada, nuestros ojos los quitamos de Jesús. Entonces se desvían hacia todo lo que estamos pasando, todo lo que está a nuestro alrededor. Y entonces ahí es cuando viene el temor, viene la duda y viene esa incertidumbre de lo que va a pasar con mi vida, de lo que va a pasar con mi familia, de lo que va, o sea, ¿por qué? Porque perdemos la mirada en Jesús. El Señor quiere que perseveremos, que nos despojemos. Y dice aquí que Él es el único, ¿verdad? El único que no pecó. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros podamos perseverar. Hoy en día la gente no persevera. La primera de cambio ya dice: ya no quiero, ya esta esposa no me conviene, ya mejor veo otra. O quien tiene problemas al estudiar, dice: no, pues ya no sigo estudiando, porque entonces siempre hay un pero para no persistir.
pero el Señor nos invita a que nosotros seamos persistentes, que nosotros perseveremos. ¿Por qué? Porque a Él le vamos a dejar todo y Él se va a encargar de, en un momento u otro, Él se va a encargar. No importa que pasen años. Yo me acuerdo que mi papá conoció del Señor, se alejó y yo me pasé 14 años orando por él porque se fue, ahora sí, el enemigo, como dice su palabra, viene a robar, matar y destruir, y lo llevó a los extremos del alcoholismo. Y yo oraba cuando ya me hablaron, me dijeron, ya tu papá está yendo a la iglesia, y todo, dije, gloria a Dios, ¿verdad? Regresó a las plantas de Dios. 14 años, y a veces así hay cosas, 15, 20, 30, lo que sea, pero Dios siempre va a dar respuesta. Y ¿saben qué? El enemigo es muy astuto y nos quiere robar la bendición que viene, pero nosotros no persistimos o no perseveramos en esa oración y en esa fe, creyendo que Dios va a obrar en el corazón del hijo, del esposo, va a obrar en el corazón del jefe, no, lo que nosotros necesitamos, pero tenemos que perseverar, tenemos que orar, ¿verdad? El Señor Jesús es el ejemplo perfecto, que fue una persona que perseveró a pesar de las circunstancias. Y rapidito vamos a ver qué es lo que Jesús, ¿verdad? Pasó. Y él mismo nos dice aquí en la palabra, y ahí en Juan 16:36, él habla, ¿verdad?, de que a veces la fe flaquea cuando nos encontramos en diversas pruebas, pero ahí en Juan 16:33 tenemos una promesa y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos a ese Rey de Reyes, tenemos a ese Señor de Señores. Él ha vencido al mundo. Y a veces estamos ahí sin ánimo, llorando, ¿verdad? De que, ¿por qué me pasa esto a mí? Lamentándonos. No, hermanos, vamos a orar y llorar, pero pidiéndole al Señor y esas promesas, ¿verdad? Diciéndole: Señor, eso tú me lo dejaste, tú me prometiste esto. Yo pido que tú seas cumpliendo esa promesa en mi vida, pero que nos levantemos, que nos animemos, ¿verdad? Porque Él ha vencido al mundo. Y Jesús tuvo problemas desde que iba a nacer, ¿verdad? Ya ahí se empezaron a vislumbrar los problemas de Jesús. En primer lugar, Jesús no nació en un lugar opulento ni nada, ¿verdad? Tuvieron que, no había donde, ningún mesón, y nació en un pesebre. Ahí fue la primera situación, ¿verdad? Después que él nació, Herodes lo quería matar, ¿verdad? Porque habían pasado los magos y habían dicho que había nacido un rey, y tuvieron que huir los padres con Jesús a Egipto para poderle librar de esa situación. Cuando ya Jesús ya creció, ¿verdad? Iba a empezar su ministerio, fue a que Juan lo bautizara, y también recibió la promesa del Espíritu Santo, y él se fue a orar, ¿verdad? En ese ayuno de 40 días, 40 noches. Pero ¿qué pasó ahí? El enemigo lo tentó, ¿verdad? Por eso dice la palabra tentado en todo. El enemigo ahí lo tentó. ¿Y qué hizo el enemigo? Le metió duda, porque le dice: y si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Dile a estas piedras, como diciendo, a ver si es cierto. Y a veces el enemigo viene a eso, a ver, no, que tú eres hijo de Dios, a ver, ¿por qué te pasa esto? Pero ahí Jesús, ¿verdad?, fue inteligente y estaba en ese espíritu y en esa comunión con su Padre, y él pudo salir, ¿verdad?, y contestar al enemigo. Lo mismo le dijo que le iba a dar reinos, ¿verdad? A veces el mundo nos ofrece muchas cosas, pero hay cosas que no nos convienen porque no están dentro del propósito de Dios. Entonces tenemos que buscar esa dirección para que el Señor sea quien nos diga
si está bien o no está bien, ¿verdad? Lo que nos están ofreciendo. Entonces, aquí Jesús, ¿verdad? Le contestó a Satanás: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el dueño de todo. Jesús sabía que su Padre era el dueño de todo, y aunque el enemigo viniera a ofrecerle algo, pues ¿qué me vas a dar si todo es de mi Padre? No, yo ya lo tengo porque soy su hijo. Lo mismo con nosotros. El enemigo viene y nos mete esas ideas que no podemos, que no somos nada, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué? Si nuestro Padre nos ha dejado esto que está lleno de promesas para vivir con gozo, con alegría. Pero ¿qué pasa, hermanos? Perdemos la vista de Jesús, ¿verdad? Y dejamos de ser perseverantes en esa comunión y en esa búsqueda constante de nuestro Dios. Y Jesús, después de ser tentado, hermanos, Él, ¿verdad? Después tuvo ahí pues esa relación con sus discípulos, ¿verdad? Prosiguió su ministerio. Y estando ahí en la multiplicación de los panes y de los peces, la palabra de Dios, y que le dio de comer a toda esa gente, ¿verdad? Y todos estaban ahí muy contentos, pero la palabra de Dios dice que el Señor pues conoce los corazones y sabe. Y mucha gente a lo mejor andaba atrás de Jesús por conveniencia, porque sabían que les daban de comer o porque hacían ciertas cosas. Pero ahí en esa parte, la palabra de Dios nos habla de que Jesús se apartó y se fue solo. Él se escapó de estar ahí de entre la multitud, porque al ver los milagros, la gente empezó a decir, ¿verdad?, que Él era el rey y que lo querían poner como rey. Cuando Él se dio cuenta de eso, ¿verdad?, la intención de que a lo mejor lo querían poner en un lugar encumbrado y todo, Él sabía que ese no era su propósito. ¿Y qué hizo? Se alejó y se fue solo. Entonces, muchas veces hay cosas que tal vez nos vengan a ofrecer hacer porque nos van a dar dinero, pero si son cosas que no están dentro de lo que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Como que, mira, te vas a ganar un dinerito extra, pero pues hazme esta factura para que yo pueda cobrar de más. Entonces, ahí eso es algo que no está correcto. Pero decir, bueno, es que esto me va a ayudar. O mira, te voy a dar tal cargo, pero yo te doy este cargo, pero vas a hacer esto. Y a veces el querer, ¿verdad?, estar en determinadas posturas o posiciones secularmente, pues no es lo más conveniente. Y aquí Jesús nos enseña, Él se apartó, se alejó, no se quedó ahí. Entonces, hermanos, Jesús también permaneció con sus discípulos a pesar de la incredulidad, ¿verdad? Él no se desanimó. Ay, los discípulos, tanto que les estoy predicando, están escuchando, están viendo los milagros. ¿Y qué pasó con los discípulos en la barca? Pues lo despertaron, ¿verdad? Lo despertaron porque estaban con temor de que estaba la tormenta. Y ahí el Señor, ¿verdad?, se da pues cuenta, y Él mismo les cuestiona, les dice, ¿dónde está su fe? Y a veces así nos pasa, ¿verdad? Estamos en medio de la tormenta y todo, y a lo mejor sí estamos orando y todo, pero estamos con ese temor, y el Señor tal vez nos pregunta, ¿dónde está tu fe? ¿Verdad? De todas esas predicaciones, de todo lo que te he enseñado, está la palabra. ¿Qué pasó con tu fe? ¿Por qué nos desanimamos? Créanme, y bueno, todos somos humanos y no somos perfectos ni nada. Y sí hubo 2 ocasiones que como a la tercera semana de que pues no podía yo mover mi brazo, no, me sentía así como que inútil, porque bueno, yo siempre he tratado de andar haciendo cosas y todo, trabajo, mi casa, y entonces el hecho de no poder ni cocinar, así como que me ponía mal. Y hubo un día que me acosté y me vino una tristeza y como que ganas de llorar, pero a la vez yo misma reaccioné, porque sí me puse a llorar, pero yo misma ya agarré y me volteé así y mejor me hinqué.
Y que empiezo a orar y digo, Señor, no debo de permitir esta tristeza. Y sí, como 2 ocasiones me pasó, pero venía eso a mi mente, ¿verdad? ¿Dónde está tu fe? Aquí estoy. O sea, no te he dejado. Te pasó lo del brazo, pero no te he dejado, ¿verdad? Y el Señor así nos dice, y Él, ¿verdad? A pesar de esa incredulidad que vio, Él permaneció. Y muchas veces nosotros vemos, ¿verdad? Que tal vez algunos pues se van de la iglesia, o algunos no están haciendo las cosas como tal vez el testimonio, no lo sé, hay muchas cosas que nos pueden hacer que nosotros dudemos, pero la palabra nos dice hoy, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, porque Él es el único perfecto, no hay nadie, el hermano, la hermana, yo, el que sea, podemos fallar, pero Jesús no. Y el compromiso no es con el pastor, no es con la hermana, el hermano, el compromiso es con Dios, porque venimos y le dijimos, Señor, perdona mis pecados, te entrego mi vida, toma mi corazón, ¿verdad? A Él se lo dijimos, no al pastor, y el Señor nos dio esa salvación y nos está dando la promesa de esa vida eterna. Pero ¿qué pasa? Hay distractores, quitamos la mirada del Señor y el Señor quiere que perseveremos viéndole, ¿verdad? Peleando la buena batalla, avanzando, siguiendo en esa carrera. Entonces, hermanos, el Señor permaneció y al final, ¿verdad? Cuando Él ya iba a ser apresado para ir a morir en la cruz, el Señor pidió un cambio de planes, ¿verdad? Porque ahí orando en Lucas 22:40, el Señor le dice a su padre, Padre, que pase de mí esta copa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba angustiando, y a veces también nosotros haya situaciones, problemas en nuestra vida que ni hubiésemos querido que pasaran, o como les digo, preguntamos al Señor, ¿por qué me pasó? Queremos que pase eso amargo que nos está lastimando, que nos está doliendo. Así Jesús, ¿verdad? Estuvo y digo, pero ¿qué dijo Jesús? Hágase tu voluntad. Dios contestó la oración, sí, se hizo su voluntad, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros ahora pudiéramos gozar de estar en su presencia, pudiéramos gozar de esas bendiciones y pudiéramos gozar de que un día todo esto acabará, todo esto pasará, pero tendremos un reino donde estaremos gozando y alabando el nombre del Señor. ¿Vale la pena perseverar, hermanos? Claro que vale la pena perseverar. ¿Y por qué flaqueamos? Porque quitamos la mirada de nuestro Señor. Es importante, ¿verdad? Que en estos tiempos, hermanos, y no es que ahora sí que tengamos miedo, pero sí necesitamos estar conscientes de que vendrán tiempos aún más difíciles. Y si no estamos bien cimentados, si no estamos en esa mirada fija a nuestro Señor, y si no estamos en esa constante búsqueda, perseverancia en oración, hermanos, vamos a ser movidos. El Señor tiene un pequeño remanente y está preparando un pequeño remanente, y yo le digo a mi esposo y a quien platico, yo quiero ser parte de ese pequeño remanente, yo no me quiero quedar, ¿verdad? Yo no me quiero quedar. Entonces es necesario que miremos a nuestro Dios y que veamos, ¿verdad? Lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, que lo valoremos. Entonces, aunque haya, hermanos, esos momentos de angustia, depresión, de dolor, que a veces tal vez queremos gritar, salir corriendo, hermanos, que perseveremos como Jesús perseveró por amor a nosotros. Lo crucificaron, lo escupieron, lo golpearon, le hicieron de todo, ¿verdad? Y Él perseveró. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir el propósito de su Padre de dar su vida para salvarnos a cada uno de nosotros.
Y a veces nos pasa algo y ya, ay, ya no voy a la iglesia, ay, ya no oro. ¿Con quién nos estamos peleando? A veces nos hace algo alguien y con quien nos enojamos es con Dios. ¿Y Él qué? Si cada uno de nosotros somos libres de nuestros actos y de todo, porque Dios nos ha dado un libre albedrío, pero por eso es necesario que estemos en esa búsqueda, para que yo, aunque vea, ¿verdad?, aunque pasen cosas, yo siga ahí permaneciendo, siga avanzando, que eso no me detenga. ¿Por qué? Porque el enemigo es lo que quiere, detenernos, distraernos, para que la bendición que tiene ahí para nosotros el Señor no la recibamos enseguida o demore más, o simplemente a veces no la recibimos porque no perseveramos. Entonces es necesario que nosotros perseveremos. Y algo más, ¿verdad? El Señor estuvo solo. Él se fue a orar cuando regresó, bien dormidos sus discípulos porque estaban con tristeza, y a veces también esa tristeza nos apaga, ¿verdad? Pero el Señor estuvo también como que, oye, te pedí apoyo y no me lo diste, ¿verdad? Orando. Y a veces esperamos también que alguien nos dé ese apoyo y no nos los da y nos sentimos desanimados o tristes. Pero hermanos, el Señor perseveró a pesar de que sus discípulos no estaban orando ahí con Él. Él estaba sufriendo porque lo iban a crucificar y los discípulos bien dormidos, dice la palabra, porque había tristeza y estaban cansados o exhaustos. Pero bueno, necesitamos, ¿verdad?, a veces nosotros entender que tal vez no todas las personas van a estar ahí alrededor para ayudarnos, para darnos algo. Y a veces nos molestamos porque alguien no me dio algo, no me apoyó, no le hablé para que orara por mí, no lo hizo. No, hermanos, tenemos que seguir, tenemos que avanzar, tenemos que buscar del Señor. Probablemente haya circunstancias que no le permitieron al hermano, a la hermana o a los pastores estar con nosotros, y es que los necesitábamos, pero la palabra de Dios también nos dice que ya no somos niños, ¿verdad? Ya los que tenemos tiempo, ya no somos niños, que ya somos maduros y que necesitamos consumir cosas sólidas, y tenemos también que buscar del Señor e ir avanzando y no permitir que las cosas nos detengan. A veces tal vez hemos sufrido del abandono, la traición, etcétera. ¿Y qué pasó Jesús? Lo mismo, ¿verdad? Lo abandonaron, lo negaron. Ahí el apóstol Pedro, ¿verdad?, le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y dice la palabra, y todos los discípulos dijeron lo mismo. No, creo que no anoté ese, lo tengo aquí, es Mateo 26:35. Y aquí vemos, ¿verdad? Pedro le dijo que no lo iba a abandonar, y dice que todos los discípulos dijeron lo mismo. Y a veces cuando venimos, ¿verdad?, al Señor, eso es lo que le decimos: Señor, nunca te dejaré, siempre estaré ahí contigo, siempre. Y a la primera nos desanimamos y ya, se acabó todo. Pero el Señor Jesús, ¿verdad?, aunque lo traicionaron, aunque lo abandonaron, aunque lo vendieron, lo que hicieron con él, él perseveró. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito que cumplir. Y así nosotros, hermanos, nuestro propósito, ¿verdad?, es pelear esa batalla, es permanecer en la carrera. Yo recuerdo cuando en mis años mozos, ¿verdad?, tenía como unos 18, 19 años que entré a la universidad, y me gustaba el nadar, la natación. Entré al equipo de natación, ya yo desde primaria ya andaba yendo ahí a clases de natación. Pero cuando entramos teníamos que nadar a las 5 de la mañana, ahí en Veracruz, yo soy de Veracruz, íbamos a nadar a la playa, ahí por el malecón, por ese rumbo, y nos decía el profesor: 800 metros de ida y 800 de vuelta, porque pues teníamos que llegar hasta una boya que era ya para la entrada de las embarcaciones. Y ahí nadando, los primeros días yo así como que no me daba, ¿no? Llegué a la boya y me agarré un rato de la boya y descansé, pero
y vi hacia la orilla, dije otra vez regresar. Y dije, pues me voy y ahí voy, ¿verdad? Ya de regreso es más fácil porque el oleaje te va empujando. Pero nos tocó un día que había un poquito de viento y el oleaje estaba más elevado. Y bueno, en mi estatura, ¿verdad? No estaba yo muy grande ni nada, y imagínense la profundidad ya de ahí. Y empezamos a nadar, pero el oleaje subía y cada brazada, y cuando yo levantaba para respirar, me entraba el agua y te lo tenías que pasar porque si no aquí me quedo. Y volvías y otra vez, y volví otra vez. Y pues ya yo seguí pasándome eso, el agua y la sal, y como que me quiso venir el temor porque dije, ya no voy a llegar. Pero bueno, llegué a la boya, yo decía, llegando a la boya descanso y ya sé que el regreso es más fácil. Y así es, hermanos, en el camino del Señor, ¿verdad? A veces va a haber bonanza en lo que vamos avanzando. De repente van a venir esos vientos que nos van a querer hundir, que nos van a querer detener, que nos van a querer atemorizar. Pero tenemos ahí, si vemos, ¿verdad? Yo veía la boya, yo decía, tengo que llegar a la boya. Nosotros vemos a Jesús y decimos, tengo que llegar, ¿verdad? Mi lugar está en los cielos. El mundo no es mi lugar, es en el Señor. Y cuando yo pongo esa mirada, ¿verdad? Voy a seguir nadando, voy a seguir avanzando. ¿Por qué? Porque sé que el Señor me va a dar esa victoria, porque Él está a mi lado. Y no debemos, ¿verdad?, permitir que eso nos dé ese temor, que las situaciones nos roben esa vista de las cosas de nuestro Dios. Hay cosas, hermanos, y hay promesas para nuestras vidas que no se manifiestan hasta que nosotros nos despojamos de todo, como dice la palabra, que nos debemos de despojar. Si ahí andamos cargando todo, ¿verdad?, nuestras preocupaciones, que si esto, que si el otro, que si me peleé, que si se enojó, porque a veces así pasa, ¿verdad? A veces hasta porque está mal acomodada un papel, un plato o algo, a veces hasta se hace. Pero todo eso tenemos que irnos despojando, tenemos que irlos dejando, ¿verdad? ¿Para qué? Para que las promesas de Dios se manifiesten en nuestras vidas. A veces va a haber personas, porque yo a veces tenía oraciones y mi mamá de repente me decía, no va a haber cambio, siempre va a ser así. Yo decía, no, el Señor tiene poder para transformar ese corazón, pero tengo que perseverar en oración hasta que Dios lo transforme, aunque yo vea que ya no tiene solución, pero en Dios sí hay solución cuando nosotros lo buscamos. Hermanos, otro ejemplo de la palabra es Elías. Él conocía las promesas y perseveró en oración hasta obtenerla. En Hebreos 5:16, ¿verdad? Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, y la oración eficaz del justo puede mucho. Elías, ¿verdad?, dice la palabra que él era un hombre igual que nosotros, pero saben que Elías se movía en lo sobrenatural, porque él oía la voz de Dios, hacía la voluntad del Señor, y él, ¿verdad?, lo buscaba también en oración. Y ahí hay un ejemplo en Primera de Reyes, el capítulo 18, del 41 al 44, cuando Elías, ¿verdad?, oró. Dice la Biblia que Elías oró porque no lloviera por 3 años y 6 meses en el reinado del rey Acab, ¿verdad?, porque andaba fuera de las cosas del Señor, y dejó de llover, dice la palabra de Dios. Imagínense que un hombre ore para que no llueva, y no. Hoy en día, ¿qué pasa a veces con nuestra fe? ¿Verdad? Oramos por algo y vemos que no hay respuesta. Por eso les decía al inicio, Dios nos quiere llevar a lo sobrenatural. Él quiere que veamos esos prodigios, esos milagros, esos hombres que eran igual que nosotros, humanos, con las mismas debilidades, pero que buscaban a Dios, y ellos vivían en lo sobrenatural.
Y dice la palabra que Elías oró, ¿verdad? Y que dejó de llover por 3 años, 6 meses. Y después el Señor le habló y le dijo que ya iba a llover, ¿verdad? Y él se puso nuevamente en oración. Y dice la palabra ahí en el versículo 42, dice, puso su cabeza entre las rodillas. Elías ya conocía la promesa porque Dios le dijo, va a llover. Pero dijo, ay, qué bueno, Señor, que ya va a llover. Ahí se quedó así. No, dice que Elías puso su cabeza entre las rodillas, se puso a orar. ¿Para qué? Para que esa promesa viniera. Y él persistió, ¿verdad? Y perseveró orando, porque él le decía a su criado, fíjate a ver si ya se ve ahí. Y él regresó, no se ve nada. Él siguió orando. Dice la palabra que 7 veces le dijo, ¿verdad? Que se fijara. Pero él seguía ahí orando, hasta que ya el criado le dijo, ahí se ve una nubecita y todo. Y ya le dice Elías, pues ¿sabes qué? Dile al rey que ya se vaya porque ya va a llover y si no le va a agarrar la lluvia. Ya cuando Elías vio esa nube, ¿verdad? Densa, ya dijo, ahí viene. Y yo pienso que él también se levantó para resguardarse de la lluvia, pero ahí estuvo orando hasta que vio cumplida la promesa. Entonces son hombres, hermanos, que están en la Biblia, ¿verdad? Aparte de nuestro Señor Jesús, que nos demuestran que podemos vivir en esa fe, que podemos vivir en esa confianza, que podemos vivir en esa paz. Pero ¿qué pasa? Perdemos la mirada de nuestro Señor Jesús. Tal vez diga, no, hermana, es que para usted debe ser muy fácil porque pues tiene tal vez un trabajo, sí, hermanos, pero hemos pasado por situaciones también difíciles, hemos pasado por peticiones, por accidentes, por muchas cosas. Pero ahí, en medio de eso, ahí está el Señor y a Él hemos recurrido y Dios ha dado respuesta. Y créanme que Dios nos ha bendecido tanto por ese amor que tiene para con nosotros y porque en ocasiones, sí, no les digo, a veces dejamos de orar, ¿verdad? Pero estamos ahí buscando y cuando nos damos cuenta de que esa es la clave, la oración. Entonces aquí vemos una actitud de Elías, que él oró al Señor metiendo su cabeza. Por ahí por Veracruz decimos enconchados, ¿verdad? El estar una conchita, una ostra, ¿verdad? Porque está así. Y así debemos de estar con el Señor, enconchados, orando, pidiendo, perseverando. El Señor quiere, hermanos, llenarnos de su presencia. Es necesario que afirmemos nuestros corazones y tener esa paciencia para pelear, hermanos, y seguir en la carrera. Dios está preparando a hombres y mujeres llenos de su poder. ¿Para qué, hermanos? Para que podamos ser esa sal y esa luz en la tierra y que otros vengan al conocimiento de Dios. El Señor está preparando a verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Él quiere llevarnos a lo sobrenatural, pero necesitamos ser perseverantes en la oración. Necesitamos, hermanos, estar en su presencia. Nosotros tenemos la bendición de tener esa entrada con libertad ante la presencia de nuestro Dios y gozar de sus bendiciones. Es necesario que busquemos. La palabra de Dios en Isaías 55:6, ahí nos habla, buscad a Jehová. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. La palabra, ahí están las promesas y nos afanamos, ¿verdad? Nos preocupamos, no buscamos al Señor, pero aquí el Señor nos habla que le busquemos. Tenemos entrada al Padre, ¿verdad? Por medio de Jesucristo en Efesios 2:18, ahí nos dice que tenemos esa entrada. En Hebreos 10:19, libertad para entrar al lugar santísimo.
Anteriormente solamente el sacerdote podía entrar, hoy nosotros podemos entrar, gozar de su presencia, de su amor, y que Él derrame ahí de su espíritu en nuestras vidas, que nos llene, nos fortalezca, que nos dé ese gozo, ¿verdad? Tenemos esa libertad. Ya no es que esperemos que el sacerdote haga el sacrificio, venga y ya estás libre o ya tienes no, ahora podemos ir así libremente, ¿verdad? Al Señor, decirle: Señor, aquí estoy, quita lo que tengas que quitar y ayúdame a entender tus propósitos, lléname para que yo pueda estar firme y permanecer. Dios, hermanos, escucha la oración. Salmo 10:17 y el Salmo 65:2 habla, Él escucha nuestra oración. Ninguna oración que digamos: ay, es que no me escuchó el Señor, sí la escucha. Como le dijo el ángel a Daniel, desde el primer día que oraste, ¿verdad? Él se escuchó tu oración. Pero ¿qué pasa? Vinieron, ¿verdad? El de Persia y todo a impedir, porque el enemigo va a impedir que lleguen esas bendiciones. Pero ¿qué hizo Daniel? Oró, siguió orando hasta que recibió la promesa. Y así debemos nosotros persistir. Entonces Dios escucha, Dios responde. Salmo 99:6, Isaías 58:9, Dios responde, ahí habla. ¿Cómo debo hacer esa oración, verdad? Doblar rodillas, Efesios 3:14, Salmo 5:3. Debemos de levantar y derramar el alma ante el Señor. Salmo 25:1, Primera de Samuel 1:15 habla de Ana, ¿verdad? Y ella dijo: derramé mi alma. El sacerdote creía que estaba alcoholizada, ebria, pero ella dijo: no, derramé mi alma. Cuando derramamos el alma ante el Señor, lloramos y lloramos, porque estamos entregándole todo. Estamos diciéndole: Señor, te necesito, yo sola no puedo, te necesito, ¿verdad? Pero con esa deseo, esa entrega sincera, y el Señor, ¿verdad?, viene y nos abraza. Pero necesitamos entregar, ¿verdad?, con nuestra alma. La palabra ahí habla que en el espíritu, con gemidos indecibles. A veces cuando tenemos un dolor o una pena o algo y tal vez lloramos, pero el Señor quiere que lloremos en Él, ¿verdad? Que si hay que gemir, si hay que, ahí ante su presencia, que Él sea, ¿verdad?, llenándonos. Entonces tenemos que derramar nuestra alma, tenemos que levantar ese corazón. En Lamentaciones 3:41 y Salmo 62:8, ahí nos habla, ¿verdad?, que hay que levantar y derramar también nuestros corazones ante el Señor. Hermanos, el gozo más grande de nuestras vidas es que cuando aquí termine todo, ¿verdad?, todo, nos espera a los que perseveramos una nueva vida, porque empezará lo mejor, la vida eterna. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza, que no importa si va a haber luchas, pruebas, porque la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, pero Él ha vencido al mundo, Él está a nuestro lado. Y si por alguna razón, ¿verdad?, cuando a mí me dio el COVID y que el primero y segundo día sí me sentí un poco mal, y el segundo día estaba en el servicio y la pastora orando, yo sí le dije: Señor, me siento mal. Y como que me quiso ya entrar el miedito, porque como que ya sentía que no respiraba bien y todo. Yo creo que también tanta información que nos mandan ahí, como que pero yo me puse a orar y dije: Señor, no permitas que me dé miedo, no permitas que esto me avance. Hermanos, terminamos de orar, se quitó todo eso que sentía, todo ese malestar, se quitó, porque Dios así es, poderoso, Él es amoroso. Pero a veces le abrigamos más lo que nos está pasando que abrigar lo que está aquí en la palabra, todas sus promesas. Y este año, como decía el apóstol, es un año de oración. Vamos a empezar
¿verdad? Como congregación, nuestro ayuno, nuestra oración, que sea, como dice su palabra, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, dice, para hallar el oportuno socorro, el oportuno, ¿verdad? Antes de, tenemos que orar. Les decía yo, escuchaba ahí, vas a morir, y era algo así que ya me traía, y yo decía, Señor, guárdame, líbrame, no sé qué vaya a hacer. Bueno, la caída, el Señor me libró, pero tenemos que orar, ¿verdad? Para lo oportuno, antes de que me pase. Y si llegase a morir, ¿verdad? A veces, como decía el pastor el domingo pasado, antepasado, dice, muchas veces decimos, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, pero cuando ya nos va a tocar, pues ya no queremos morir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos estar en la tierra todavía, pero si vamos a estar en la tierra es para cumplir el propósito de Dios, ¿verdad? Y si morimos, por eso todos los días debe ser, por eso esa perseverancia, porque no sabemos en qué momento dejamos de vivir. Por ahí hay un dicho, dice que cada día sea como si fuera el último, y para el cristiano así debe de ser. Ese día oro, ese día, Señor, si me equivoqué en algo, escudriña mi corazón, límpiame, porque yo no sé si a la hora de dormir ahí me quede, ya no despierte, o al otro día ocurra algo y yo muera, pero ya estoy preparado para ir ante la presencia del Señor. Pero mientras estamos aquí, hermanos, es necesario que nos despojemos de todo, dice aquí, de todo peso y del pecado que nos asedia, de todo lo que nos haga desviar, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿Estamos corriendo? ¿Cómo estamos corriendo? ¿Con obstáculos? Pues vamos a saltarlos, ¿verdad? Nos sentimos abatidos, solos, con incertidumbre. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, perseverar en la oración. Señor, es tu promesa. Señor, tú dijiste que el corazón, ¿verdad?, de piedra lo convertirías en corazón de carne. Señor, tú tienes el control. Y aunque haya pasado tal vez algo que digamos, no puede ocurrir, para Dios hay poder, Él puede hacer las cosas si creemos, si perseveramos, si confiamos. Y también, ¿verdad?, hay cosas que el Señor, como a Jesús, que le decía, pasa de mí esta copa, pero Dios dijo, no, porque necesito que mueras por todos ellos, para que puedan venir ante mi presencia, puedan tener esa vida eterna. Y a veces tal vez vamos a pedirle al Señor cosas y nos va a decir, no, por ahí no. O a lo mejor desobedecemos y lo hacemos y nos va mal y decimos, ¿por qué me fue mal? Porque no era lo que Dios quería para ti. Dios quería algo mejor, pero tú quisiste eso. Y ahí vienen las consecuencias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos, hermanos? Tenemos que afirmarnos. Los tiempos son difíciles. Solo ayer, ¿verdad?, antier, hubo una erupción de ahí de un volcán, provocó tsunamis, hasta afectó también parte del Pacífico en nuestro país. Están pasando cosas que están en la palabra y muchas veces no queremos entender o nos queremos hacer así como que no va a pasar, todavía falta. Pero no importa que falte, pero tenemos que prepararnos, tenemos que permanecer, tenemos que perseverar, tenemos que buscar. ¿Por qué? Porque nuestra meta y tenemos un galardón que tenemos que alcanzar, ¿verdad? Y ese es llegar a la presencia del Señor y que el Señor nos diga, entra, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré,
Ese es nuestro gozo, esa es nuestra esperanza. No importa que a lo mejor aquí no tenga riquezas, pero dice la palabra que atesoremos, que hagamos tesoros en el cielo, donde ahí eso no se va a dañar. Lo que está aquí en la tierra, todo se va a destruir, nada va a quedar. Lo único que va a quedar son los redimidos del Padre Celestial. Es lo único que va a quedar, porque vamos a ser levantados en las nubes y Él nos va a tener a su diestra ahí, porque dice que Jesús está a la diestra del Padre y nosotros somos también coherederos juntamente con Cristo. También vamos a estar ahí, hermanos. Eso es lo que nos debe de ayudar, eso es lo que nos debe de motivar a seguir con ese ánimo, buscando de la presencia de Dios, porque en Él tenemos todo. Vamos a orar y yo les invito a mis hermanos, si podemos entonar el de sus cuerdas de amor. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque te hemos conocido, porque tenemos la oportunidad de tener a ese Dios vivo, todopoderoso. Hay tanta gente, Señor, que aún no te conoce. Hay tanta gente que aún no ha tenido ese encuentro contigo, pero en esta mañana, Señor, queremos como tus hijos perseverar, Señor, seguir en esa carrera para que podamos ser luz en medio de las tinieblas, para que podamos llevar esas buenas nuevas, Señor, a los afligidos, a los abatidos, para que podamos decirles que hay un Dios que nos ama, que nos escucha, un Dios que nos levanta, que nos sostiene, que nos da seguridad, que en medio de la necesidad suple, que en medio de la enfermedad sana, que extiende su mano poderosa en nuestras vidas, que si hay tristeza, si hay llanto, Él lo convierte en gozo. Padre, te pedimos en esta mañana que tú nos perdones si no hemos sido perseverantes, que tú nos perdones, Señor, si nuestra mirada la hemos volteado hacia las cosas vanas, que si nuestra mirada la hemos volteado a las cosas que nos están aconteciendo, Señor, que nos abruman, que nos angustian. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser perseverantes en ti. Ayúdanos, Señor, a buscarte en oración, así como Elías oró y él se dobló, metió su cabeza entre las rodillas. Señor, que así sea, que podamos demostrar, Señor, ante ti esa humildad, que podamos decirte, Señor, te necesito, no puedo, necesito que tú estés a mi lado, necesito que tú me fortalezcas, pero solamente ahí, Señor, derramando de nuestra presencia, derramando nuestro corazón, nuestra alma, Padre, que podamos cada día ir ante ti y decirte: aquí estoy, Señor, aquí estoy. Transforma, sigue trabajando en mi vida, sigue limpiando, fortalece mi fe, Señor, ayúdame a perseverar, para que cuando tú vengas pueda yo ser levantado y gozarme contigo por la eternidad. Oh Señor, aquí está tu pueblo, aquí está tu pueblo que te alaba, que te adora. Ayúdanos a buscarte, que no importa las circunstancias, que ese temor, Señor, no lo dejemos avanzar, sino que estemos confiados en ti, Señor, que un día te veremos cara a cara. Ayúdanos a poner la mirada en ti, Señor, porque tú eres el único que nos ha dado la vida. Tú eres el único que nos has dado esa salvación, Señor. Oh Padre, esas cuerdas de amor son las que nos sostienen, Padre. Te adoramos en esta hora. Te damos gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Santo, 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 santo.